Estaba en el turno de noche cuando los paramédicos entraron corriendo con un hombre en paro cardíaco. Justo cuando estaba a punto de prepararme para entrar a cirugía, una serie de mensajes de color rojo intenso destellaron ante mis ojos. No lo hagas. Ese hombre es tu esposo. Estaba viéndose con su otra pareja en el bosque y fue mordido por una serpiente venenosa. Tu esposo planea fingir su propia partida y fugarse con ella, culpándote a ti de negligencia médica. Pasarás el resto de tu vida en prisión. Su nueva compañera ya está esperando un bebé de él y tus suegros están de camino con la policía para arrestarte ahora mismo. Mi rostro palideció mientras miraba fijamente las notificaciones. En ese momento, la voz urgente de una enfermera interrumpió mi estado de shock. Doctora Grant, el paciente está en estado crítico. Ya está en el quirófano y necesita cirugía inmediata. Al escuchar su voz y releer los mensajes en mi mente, dudé. Había hablado con mi esposo hacía apenas 20 minutos. Me dijo que acababa de correr en la cinta en casa y que se iba a la cama. ¿Cómo era posible que estuviera en el bosque, mordido por una serpiente y en paro cardíaco? Pero justo cuando estaba a punto de dirigirme al quirófano, aparecieron más mensajes. Después de que termine la cirugía, encontrará una botella de licor vacía con sus huellas dactilares en el cajón de su escritorio. La atraparán por operar sin estar sobria. Le caerá una condena de 15 años por esto. En el momento en que sale de prisión, su esposo causa un accidente de auto y la elimina. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me di la vuelta hacia mi escritorio. Cuando abrí el cajón de un tirón, no encontré nada. Estaba vacío. Pero los frenéticos mensajes que se desplazaban por mi vista eran imposibles de ignorar. Inmediatamente abrí la transmisión de vigilancia en mi computadora. Me aseguré de que la cámara tuviera una vista clara y sin obstrucciones de toda el área de mi escritorio. ¿Qué? Encendió la cámara. Está intentando demostrar su inocencia. Es inútil. Su cómplice está a punto de aparecer y presionarla al quirófano. No tendrá tiempo de volver y revisar las grabaciones. Justo cuando ese mensaje se desvanecía, la puerta de mi oficina se abrió violentamente. Sabrina Van irrumpió agarrándome del brazo e intentando arrastrarme hacia afuera. Marcus no resiste en el quirófano. ¿Qué demonios sigues haciendo aquí? Las enfermeras te han llamado varias veces. ¿Por qué no vas a salvarlo? Es tu esposo y te ama muchísimo. Mirando a Sabrina, sentí como si un gran peso me aplastara el corazón. Así que el hombre mordido por una serpiente mientras se escondía en el bosque era realmente mi esposo. Forcé una mirada de completo shock en mi rostro. ¿De qué estás hablando? Acabo de colgar el teléfono con Marcus. Ya estaba en la cama. ¿Cómo es posible que esté en urgencias? Al ver mi escepticismo y mi negativa a moverme, Sabrina empezó a entrar en pánico. Trató de alcanzarme de nuevo, pero esquivé su agarre. Fruncí el ceño. Mi voz estaba cargada de sospecha. ¿Estás segura de que lo viste bien? El hombre en el quirófano es realmente, por supuesto que lo es. No bromearía con el destino de Marcus. Mi expresión se volvió gélida al confrontarla directamente. Entonces, ¿por qué sabes que mi esposo está en el hospital antes que yo? ¿Le pasó algo por tu culpa? Un destello de pánico cruzó por los ojos de Sabrina, pero rápidamente se compuso y me gritó con el rostro rojo de ira fingida. Marcus está a punto de no lograrlo, y tú estás aquí de pie cuestionándome. Es tu esposo, Evelyn Grant, y te llamas a ti misma una médica que salva vidas. Eres tan fría que ni siquiera vas a salvar al hombre que te adora. Sus gritos atrajeron a médicos y enfermeras de las oficinas cercanas, quienes se reunieron cautelosamente para ver qué estaba pasando. En ese momento, una joven enfermera corrió a mi lado y me susurró con ansiedad. Doctora Grant, el paciente con la mordedura de serpiente. Realmente tiene el mismo nombre que el señor Thorne. Tal vez debería ir a echar un vistazo. Su voz era baja, pero Sabrina la escuchó e inmediatamente aprovechó la oportunidad. ¿Ves? Ahora me crees. ¿Qué estás esperando? Ve al quirófano y salva a Marcus. Sabrina parecía frenética, pero no pasé por alto el destello de desprecio y triunfo en sus ojos. Estaba desesperada por llevarme a ese quirófano, lo que significaba que estaba planeando algo gordo. Seguiré su juego. Eché un vistazo sutil hacia la cámara de mi computadora que seguía grabando, y asentí. Está bien, iré a revisarlo. Cuando llegué al quirófano con mi uniforme esterilizado, el cirujano a cargo me miró como si fuera su salvadora. Doctora Grant, el veneno se ha esparcido por todo su cuerpo. Está entrando en shock. Al mismo tiempo, los mensajes en mi visión enloquecieron. Su esposo tomó una pastilla para fingir su fin. Por supuesto que su pulso es débil. Su corazón está a punto de detenerse en cualquier segundo. Me siento muy mal por ella. Su esposo la engaña y luego la incrimina para que vaya a prisión. Miré a mi esposo en la mesa de operaciones con el rostro pálido y a su lado. Por una fracción de segundo, un agudo dolor atravesó mi corazón. Fue amor a primera vista con Marcus. Después de casarnos, lo atesoré haciendo todo lo posible para hacerlo feliz. Lo amaba tanto, y él estaba dispuesto a fingir su propia partida solo para incriminarme. Pensando en esto, señalé con el dedo el monitor cardíaco, donde la línea estaba a punto de volverse plana. Trajeron al paciente demasiado tarde. No tiene sentido intentar salvarlo. Prepárense para notificar a la familia la situación actual. Con eso me di la vuelta y salí del quirófano. No regresé a mi oficina. Fui a la sala de descanso de los médicos. Ni siquiera realizó la cirugía, así que no debería ir a la cárcel ahora, ¿verdad? No funcionará. La trampa ya está tendida. Dios mío, quiero decirle la verdad, pero la información clave está bloqueada. Mañana por la mañana, Sabrina vendrá y armará un gran escándalo. La verdad no importará. Le dañarán las manos y su suegro aparecerá con la policía para testificar que operó sin estar sobria. No hay escapatoria. Me levanté de un salto de mi asiento. Mi corazón latía a 1000 por hora. ¿Cómo es eso posible? Mi oficina tiene una cámara y ni siquiera toqué al paciente. ¿Cómo podrían condenarme por operar bajo los efectos del alcohol? Me negaba a aceptar esto. Apreté los puños, obligándome a calmarme. Si es una conspiración, debe haber una falla. Cerré los ojos con la mente a toda marcha, repitiendo los eventos de los últimos días como una película. Media hora después abrí los ojos. Un agudo destello brilló en ellos y una sonrisa confiada se dibujó en mi rostro. Con que así son las cosas. Rápidamente hice un par de llamadas telefónicas poniendo en marcha mis propios planes. Cielos, ha despertado. Creo que estamos a punto de ver una remontada épica. A continuación, caminé directamente hacia la sala de descanso principal para el personal médico. 2 cirugías acababan de terminar, por lo que muchos de mis colegas estaban allí relajándose y esperando que les entregaran la comida. Con enfermeras yendo y viniendo constantemente. Sabía que Sabrina no se atrevería a intentar nada demasiado descarado aquí. Encontré un rincón para sentarme. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que la voz furiosa de Sabrina resonara desde la puerta. ¿Dónde está Evelyn Grant? Dejaste que tus sentimientos personales te interpusieran y viste perecer a tu esposo. Una indolente como tú no merece ser médica. Sabrina irrumpió con una docena de personas detrás de ella, sumiendo la sala en el caos. Aquí vamos. La intrusa está aquí para causar problemas con un certificado de defunción, pero nuestra chica está preparada esta vez. Esto no debería ser un problema, ¿verdad? Levanté una ceja ante los comentarios. Un certificado de defunción. Me burlé. Nunca emití un certificado de defunción. Además, Sabrina no sabe cómo funciona el sistema médico. Ese trozo de papel no tiene ningún poder real aquí. Las personas que Sabrina trajo consigo ni siquiera me dieron la oportunidad de hablar. Se abalanzaron sobre mí, con la intención de lastimar mis manos. Pero yo estaba lista. Me agaché detrás del familiar de un paciente al que había llamado antes. Al ver esto, los otros médicos en la sala se enfurecieron. Alguien estaba armando un escándalo en el hospital. Uno de los médicos le gritó de inmediato a Sabrina. ¿Quiénes son ustedes? Esta es la sala de descanso de los médicos. Si causan más problemas, llamaremos a la seguridad. Mientras hablaba, sacó su teléfono y marcó el 911. Sabrina le lanzó una mirada rencorosa.
¿A qué te refieres con causar problemas? Es tu doctora Grant, quien no tiene ética médica. Usó su posición para dañar intencionalmente a su propio esposo. Es una villana. Todos ustedes, apártense del camino. Estamos aquí hoy para exigir justicia a Evelyn Grant. Si se involucran, no nos culpen si salen afectados. Sabrina pensó que sus amenazas harían que los demás médicos retrocedieran y me entregaran. Pero estaba equivocada. Cuanto más amenazaba, más me protegían. Vi un destello de decepción en sus ojos, y no pude evitar sonreír con desdén. Sabrina, dices que usé mi posición para afectar a mi esposo. ¿Qué pruebas tienes? Sabrina se burló. ¿Quieres pruebas? Te daré pruebas. Sacó el certificado de defunción que los mensajes emergentes habían mencionado. Observé su demostración de confianza sin una pizca de pánico. Tomé el certificado y lo examiné de cerca, detectando rápidamente el problema. Señalé la institución emisora que figuraba en el documento. Sabrina, el paciente nos dejó en nuestro hospital. El certificado de defunción debe ser emitido por nuestro hospital. Más importante aún, yo no fui la cirujana principal que manejó la reanimación anoche. Para cuando llegué al quirófano, ya todo había terminado. Las cámaras de seguridad del quirófano lo grabaron todo. Tan pronto como terminé, el médico que había estado a cargo del rescate la noche anterior arrebató el certificado para mirarlo. Tras un solo vistazo, estalló en ira. Desenlace causado por retraso en el tratamiento. Eso es una completa invención. En el momento en que trajeron al paciente anoche, comencé los procedimientos de emergencia de inmediato. Lo intentamos todo y las cámaras del quirófano lo demostrarán. Eres una mentirosa. No te atrevas a intentar culpar de esto a nuestro hospital. Sabrina parecía haber anticipado esto, así que no se sorprendió. Evadió el tema del certificado de defunción y me señaló con el dedo gritando. ¿Cómo no hubo retraso? Cuando la enfermera llamó a Evelyn Grant anoche, se negó a ayudar al paciente. Fui a su oficina y le supliqué durante mucho tiempo, pero ella aún así no quiso ir. La enfermera puede testificar a mi favor. Se trataba de una vida humana. ¿Puede alguno de ustedes decir honestamente que Evelyn no se negó deliberadamente a salvarlo? Al instante, los médicos en la sala guardaron silencio. Después de todo, había una vida en juego. Ninguno de ellos se atrevió a responder por mí. Al ver esto, un brillo triunfante apareció en los ojos de Sabrina. Puso una expresión de dolor y le dijo a la gente detrás de ella. Ella perjudicó a Marcus. Voy a hacer que pague. Como una médica que se negó a salvar a un paciente. No mereces tener esa profesión. Me mantuve impávida hablando con calma. Un momento. Nada de lo que acabas de decir puede usarse como prueba en mi contra. La policía debería llegar pronto. Cuando lleguen, como su esposa, solicitaré una revisión completa. Oh, y tengo una pregunta para usted, señorita Vance. ¿Quién le dio la autoridad para sacar a mi esposo del hospital anoche? Antes de que Sabrina pudiera responder, una voz anciana y rasposa provino de detrás de la multitud. Yo lo hice. Mi suegro y mi suegra entraron, apoyados por oficiales de policía. En el momento en que me vio, mi suegro, el señor Thorne, se soltó de la mano del oficial, se acercó a grandes zancadas y me reprendió con fuerza en la sala. La discusión fue tan fuerte que una marca roja de pura tensión apareció de inmediato en mi mejilla. Evelyn, siempre te hemos tratado bien. Es así como nos pagas. La razón por la que no te uniste a la cirugía es porque estabas bebiendo. Toleramos tu problema con la bebida, pero nunca pensamos que no te importaría el destino de Marcus. Luego se volvió hacia la policía con el rostro convertido en una máscara de profundo dolor. Oficiales, quiero denunciar a mi nuera por operar bajo los efectos de sustancias. La botella debería estar en el cajón del escritorio de su oficina. Al escuchar su confiada acusación, cerré los ojos y apreté los puños con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Este era el buen suegro que había respetado como el mío propio. Lentamente aflojé los puños y dejé escapar un largo suspiro. El nudo de ansiedad en mi pecho finalmente se deshizo. Era justo como había predicho. Todos, excepto Sabrina y su grupo, me miraron en estado de shock. Siguiendo el aviso de mi suegro, la policía encontró rápidamente la botella vacía en el cajón de mi oficina. En el momento en que sacaron la botella, la mirada de todos pasó de la sorpresa al disgusto y la decepción. Los médicos que habían estado a mi lado se distanciaron inmediatamente de mí. Sabrina no pudo ocultar su sonrisa triunfal. Evelyn, la evidencia está justo aquí. ¿Qué más tienes que decir? Pero yo solo me reí suavemente. Señalé con un dedo a mi suegro y luego a Sabrina. Oficiales, me gustaría denunciarlos por incriminarme y tengo pruebas. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que podría haberse cortado con un bisturí. Todos en la sala me miraron. Los médicos que se habían alejado de mí volvieron la vista indecisos. Los oficiales de policía intercambiaron una mirada, y Sabrina tardó exactamente 3 segundos en recomponerse. Pero yo conté esos 3 segundos con precisión quirúrgica. Fueron suficientes para confirmar todo lo que necesitaba saber. Pruebas, repitió mi suegro con una carcajada breve y confiada que resonó en toda la sala. Evelyn, ¿eres médica, no abogada? No sé qué crees tener, pero una botella vacía con tus huellas dactilares y el testimonio de docenas de personas que te vieron negarte a entrar al quirófano es más que suficiente para arruinar tu carrera. No me hagas perder el tiempo. Se dirigió hacia los oficiales con esa postura suya de hombre que lleva décadas acostumbrado a que el mundo le obedezca. Proceda con la detención, le dijo al oficial más cercano como si estuviera ordenando un café. El oficial, sin embargo, no se movió de inmediato. Me miró a mí. Doctora Grant, ¿qué clase de pruebas dice tener? Respiré hondo. Cuando hablo en situaciones de presión extrema, bajo el tono, no lo subo. Es algo que aprendí en mis primeros años de residencia. Cuando un paciente en pánico puede contagiarte el pánico si tú no le contagias la calma. Usé esa misma voz ahora. 2 tipos de pruebas, respondí. Las que demuestran que yo no hice nada indebido, y las que demuestran que alguien sí lo hizo. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación del sistema de vigilancia del hospital. Giré la pantalla hacia el oficial. Esto es la transmisión en vivo de la cámara de mi oficina. La activé anoche antes de salir, precisamente porque sabía que alguien podría intentar plantar algo en mi escritorio. Si revisa la grabación desde las 22 horas y 47 minutos de anoche hasta ahora, verá que el cajón de mi escritorio permaneció vacío durante horas, hasta que una persona entró a mi oficina hace aproximadamente 40 minutos, mientras yo estaba aquí en esta sala rodeada de testigos. El oficial tomó mi teléfono. Su compañero se acercó para mirar también. En la pantalla se veía con claridad la imagen del cajón, la oficina vacía, el cursor del tiempo corriendo. Eso puede haber sido manipulado. Intervino Sabrina con la voz más fría ahora, más controlada. Ya no gritaba. Eso me indicó que estaba cambiando de estrategia. Cualquier técnico puede alterar una grabación de seguridad. Puede, admití, asintiendo con calma. Por eso no me apoyo solo en eso. El sistema de vigilancia de nuestro hospital almacena las grabaciones en un servidor externo con marca de tiempo encriptada. El administrador de sistemas del hospital está en camino ahora mismo. Lo llamé hace 1 hora. Una pequeña mentira. Lo había llamado 40 minutos atrás, no 1 hora. Pero el detalle no importaba. Lo que importaba era la expresión en el rostro de Sabrina cuando lo dije. Fue solo 1 milisegundo. Una contracción casi imperceptible alrededor de sus ojos, pero yo llevaba años leyendo rostros en el quirófano, donde un espasmo facial puede decirte más que un electrocardiograma. Sabrina no sabía que el servidor era externo. Había calculado que una grabación interna podría borrarse o cuestionarse fácilmente. No había calculado esto. Mi suegro, en cambio, no mostró ninguna reacción, lo cual también me dijo algo. Él ya lo sabía. El señor Thorne era miembro de la junta directiva del hospital desde hacía 11 años. Había donado el ala este. Conocía la infraestructura tecnológica mejor que la mayoría de los jefes de departamento.
Si Sabrina no lo sabía, era porque él no se lo había dicho. Lo estaba usando como instrumento, no como cómplice de primer nivel. Lo estaba protegiendo o lo estaba manipulando. Archivé ese pensamiento para después. Señorita Vance, dije, volviéndome hacia ella directamente. ¿A qué hora llegó usted al hospital anoche? Sabrina apretó la mandíbula. No tengo por qué responderle. No a mí, aclaré a ellos. Señalé a los oficiales. El oficial que sostenía mi teléfono levantó la vista. Es una pregunta razonable, señorita. ¿A qué hora llegó? Aproximadamente a las 10 de la noche, respondió Sabrina con tono calculado. Me enteré del accidente de Marcus y vine de inmediato. ¿Cómo se enteró? Me llamaron. ¿Quién la llamó? Una pausa demasiado larga. Una amiga. El nombre de esa amiga Sabrina abrió la boca. La cerró. El oficial esperó. Puedo conseguirlo, dijo finalmente. Hágalo, respondió el oficial con una cortesía que tenía bordes de acero. Lo necesitaremos para el informe. Sentí algo que no era exactamente satisfacción. Era más parecido al alivio de cuando una cirugía que debería haber ido mal empieza a ir bien porque preparaste cada contingencia con antelación. Había hecho 2 llamadas telefónicas durante esa media hora en la sala de descanso. La primera, al administrador de sistemas. La segunda, a la única persona en este hospital que conocía cada ángulo muerto de cada cámara, cada protocolo de seguridad y cada registro de acceso al edificio. Mi colega y amiga desde la residencia, la doctora Patricia Osei, jefa del Departamento de Medicina Interna. Patricia había llegado al hospital 45 minutos antes que yo esa mañana. Antes de que Sabrina pusiera un pie en el edificio, y Patricia había pasado esos 45 minutos haciendo algo que yo le pedí por teléfono con 3 palabras. Documenta todo esto como si hubiera respondido a una señal que solo ella podía escuchar. La puerta de la sala de descanso se abrió y Patricia entró con una tablet en la mano, y esa expresión suya de calma absoluta que había intimidado a decenas de internos a lo largo de los años. Evelyn dijo ignorando deliberadamente a todos los demás. ¿Tienes los registros de acceso que pediste? Los oficiales se volvieron hacia ella. Mi suegro la miró por primera vez con algo que no era desprecio. Era precaución. Patricia extendió la tablet hacia el oficial principal. Registro de acceso a la oficina de la doctora Grant. Anoche y esta mañana. La tarjeta de identificación que abrió el cajón esta mañana a las 6 horas y 23 minutos de la mañana no pertenece a la doctora Grant. La sala quedó en silencio absoluto. Pertenece, continuó Patricia con voz perfectamente neutra, al señor Raymond Thorne, miembro de la junta directiva, acceso autorizado de nivel administrativo a todas las áreas del hospital. Mi suegro no se movió, no parpadeó, no cambió la posición de sus hombros ni el ángulo de su mentón. Era un hombre que había sobrevivido décadas en el mundo corporativo, aprendiendo a no mostrar nada cuando más importaba. Pero Sabrina lo miró a él, y en esa mirada involuntaria y brevísima, vi algo que hizo que el hielo de mi estómago se convirtiera en algo más cálido y más peligroso. Miedo. No miedo a la policía. No miedo a las cámaras ni a los registros. Miedo a él. Dios mío. Apareció el texto en el borde de mi visión. Ella no sabía que fue él quien plantó la botella. Pensaba que lo había hecho alguien de su propio equipo. Acaban de descubrir que el hombre que los dirige a todos está dispuesto a sacrificar a cualquiera que se interponga, incluso a ella. No aparté los ojos de Sabrina porque en ese instante comprendí algo que cambiaba todos mis planes. Sabrina Vance no era la mente detrás de esto. Era otra pieza en el tablero. Y el jugador real llevaba 11 años sentado en la junta directiva de mi hospital, sonriéndome en cada cena de Navidad, llamándome hija con esa voz que ahora me resultaba tan hueca como una promesa rota. Cerré los ojos un segundo, solo uno. Cuando los abrí, mi suegro me estaba mirando, y por primera vez desde que lo conocí, no vi al patriarca imponente que yo había querido ganarme. Vi a un hombre que estaba calculando cuántos pasos le quedaban antes de que el tablero se volviera en su contra. Y vi, con la misma claridad con que leo una radiografía, que aún le quedaban movimientos demasiados. Hay un momento en cirugía al que ningún manual le da nombre, pero todos los cirujanos lo conocen. Es el instante en que abres el campo, y lo que encuentras no es lo que esperabas. El sangrado está en otro lugar. La perforación no es donde el escáner decía. Y tienes exactamente 3 segundos para reorientar todo tu plan sin que nadie en la sala lo note. Porque si el equipo percibe que el cirujano dudó, el pánico se propaga como una infección. En ese momento, de pie en la sala de descanso con los ojos fijos en mi suegro, estaba en esos 3 segundos. Renté. Oficiales, dije con la misma voz de siempre. Necesito pedirles algo. Antes de que tomen cualquier decisión, quisiera que revisaran los registros de acceso completos de las últimas 48 horas. No solo de mi oficina, también del quirófano, de la entrada principal y de la farmacia del hospital. El oficial principal frunció el ceño levemente. La farmacia. El veneno que mató a mi esposo era de una serpiente específica, especie Asper, según el reporte preliminar de toxicología que recibí esta mañana. Es un veneno que en estado natural tarda entre 6 y 12 horas en producir paro cardíaco. Hice una pausa calculada. Mi esposo llegó al hospital en paro cardíaco 4 horas después de haber salido de casa. Eso no cuadra con una mordedura accidental en el bosque. Cuadra con una dosis concentrada y administrada de forma controlada. El silencio que siguió fue distinto al anterior, más pesado, más denso. Patricia me miró desde el otro lado de la sala con una expresión que solo yo supe leer. ¿Estás segura de a dónde va esto? Asentí con los ojos apenas 1 milímetro. Ella asintió de vuelta. Mi suegro habló por primera vez en varios minutos. Evelyn. Su voz había perdido el tono de comando. Ahora era algo más suave, más cuidadoso. Peligrosamente cuidadoso. Sé que estás bajo una presión enorme. Acabas de perder a Marcus. Es comprensible que no estés pensando con claridad. Nadie aquí te juzgará por eso. Era una maniobra elegante. Reencuadrar mi lucidez como síntoma de duelo. Hacerme parecer una viuda desbordada que lanzaba acusaciones sin fundamento, porque no podía procesar la pérdida. Vi a 3 médicos en la sala relajar levemente los hombros. Como si esa explicación les resultara más cómoda que la alternativa. Me negué a morderlo. Gracias por su preocupación, respondí. Sin embargo, no he perdido la capacidad de leer un registro toxicológico y tampoco he perdido la memoria. Me volví hacia los oficiales. Hace 3 semanas, el señor Thorne me pidió acceso a los registros del inventario de sustancias controladas del hospital. Me dijo que era para una auditoría de la Junta. Yo le facilité el acceso porque confiaba en él. Ahora quisiera saber qué hizo con ese acceso. El rostro de mi suegro no cambió, pero sus manos, que descansaban entrelazadas frente a él, se tensaron durante exactamente 1 segundo. Yo lo vi. Patricia también lo vio porque se lo había pedido a ella. Mírale las manos, siempre las manos. El oficial tomó nota. Fue en ese momento cuando se abrió la puerta por segunda vez y entró el doctor Huang, 42 años, jefe de toxicología. El hombre más metódico que conozco. Le había enviado un mensaje durante la noche cuando todavía estaba en la sala de descanso reconstruyendo los eventos. Un mensaje de 4 palabras. Necesito tu análisis completo. Juan no era hombre de dramas. Entró, me entregó una carpeta impresa sin decir nada y se quedó de pie a mi lado. Ese gesto tan discreto y tan definitivo valió más que cualquier argumento. En este hospital, cuando Juan se pone al lado de alguien en una sala llena de gente, significa que ha revisado los números y está dispuesto a afirmar lo que sea con su nombre. Abrí la carpeta, encontré lo que esperaba encontrar, y también algo que no esperaba. Lo que esperaba. La confirmación de que la concentración del veneno en sangre de Marcus era inconsistente con una mordedura natural, demasiado uniforme, demasiado distribuida, la marca de una inyección, no de unos colmillos.
Lo que no esperaba. Un segundo componente en el análisis, una sustancia que Juan había marcado con un asterisco rojo y una sola palabra escrita a mano en el margen. Reversible. Me detuve. Leí la palabra 2 veces. Reversible. El corazón me dio un vuelco tan violento que tuve que controlar la respiración para que no se notara. Porque si Juan había escrito eso, si había marcado ese segundo componente como reversible, significaba una sola cosa. Mi esposo no estaba muerto, o al menos no tenía por qué estarlo. Los mensajes en mi visión estallaron. Lo encontró. Lo encontró antes de que fuera demasiado tarde. El segundo compuesto bloquea temporalmente la función cardíaca. Pero el antídoto existe. Tiene una ventana de 6 horas. Faltan 4 horas y 19 minutos. Cerré los ojos. 4 horas y 19 minutos. Pensé en Marcus en la mesa de operaciones, el rostro pálido y a su lado, la línea del monitor casi plana. Pensé en los años que lo amé y en la traición que me había preparado con la misma minuciosidad con que yo preparo una cirugía de 12 horas. Pensé en Sabrina y en mi suegro, y en el plan que habían tejido entre los tres y pensé en lo que significaba que ese antídoto existiera. No había sido un plan para matarme, era un plan para controlarme. Si yo hubiera entrado al quirófano esa noche, asustada y obediente, habría operado a un hombre en coma farmacológico que habría despertado cuando le administraran el antídoto en el momento que ellos eligieran. Marcus habría sobrevivido de milagro. Yo habría quedado expuesta a todas las acusaciones y encima mi esposo me habría mirado desde la cama del hospital con esa cara de hombre al que le debes la vida. Habría quedado atrapada, no en la cárcel, sino en algo peor, en la culpa, en la deuda, en el silencio. Volví a abrir los ojos. Sabrina me estaba mirando y en su mirada vi algo que no había visto antes. Confusión. Ella no sabía qué había encontrado en esa carpeta, no sabía lo del segundo compuesto. Eso confirmó lo que yo había intuido antes. Sabrina conocía el plan de superficie. Incriminarme, desacreditarme, destruir mi carrera. Pero no conocía los cimientos. No sabía que Marcus estaba vivo. No sabía que su propio papel en todo esto era también descartable. Ella era otro instrumento, otro peón. Y los peones, cuando descubren que son peones, a veces cambian de bando. Guardé esa posibilidad en algún lugar quieto de mi mente. Como se guarda un instrumento que aún no es el momento de usar. Me volví hacia Juan. Necesito hablar contigo, le dije en voz muy baja. Ahora él asintió sin preguntar nada. Así es, Juan. Hace 20 años de residencia juntos que producen ese tipo de confianza. Me excusé con los oficiales indicándoles que Patricia quedaba a disposición para cualquier información adicional sobre los registros. Los oficiales asintieron. Mi suegro intentó intervenir, pero uno de los oficiales lo interrumpió con una pregunta sobre el acceso administrativo, y ese fue el segundo que necesité para salir de la sala con Juan. En el pasillo caminé rápido. Juan me siguió sin hablar hasta que doblamos la esquina y quedamos solos. ¿Cuánto tiempo lleva en ese estado?, le pregunté. Si la dosis fue a las 10 de la noche y el segundo compuesto actúa como estabilizador. Juan calculó en silencio por un momento. Todavía hay margen, pero necesitas decidir ahora, Evelyn. Lo sé. ¿Quieres salvarlo? Me detuve. Era la pregunta más honesta que alguien me había hecho en todo el día. No una trampa, no una acusación, solo una pregunta formulada por un hombre que me conocía lo suficiente para saber que la respuesta no era obvia. La respuesta no era obvia. Pensé en el Marcus que conocí, en el hombre que se reía en la cocina a las 2 de la mañana cuando yo llegaba de una guardia larga, en el que me sostuvo la mano en el funeral de mi madre, en el que en algún momento que yo no supe detectar a tiempo, se había convertido en alguien capaz de planear mi destrucción con la misma sonrisa de siempre. Pensé en Sabrina, en mi suegro, en los 4 años que llevaba casada, creyendo que tenía una familia, y pensé en algo más. Algo que lo cambiaba todo. Si Marcus moría, todo el plan de mi suegro se desmoronaba. Pero yo también perdía la única pieza que podía hablar, la única pieza que conocía los detalles desde adentro. Si Marcus vivía, yo controlaba las condiciones en que eso ocurría, y quien controla las condiciones, controla el juego. Sí, respondí. Voy a salvarlo. Juan ya tenía el antídoto en el bolsillo. Lo sabía desde el momento en que entré a la sala, por eso había venido. Empezamos a caminar hacia la morgue, donde Marcus seguía en un estado que el hospital registraba oficialmente como fallecimiento pendiente de certificación. El pasillo estaba desierto. Nuestros pasos resonaban sobre el linóleo blanco y mientras caminaba, con el frío del hospital en los hombros y la carpeta de Juan bajo el brazo, tuve una imagen que no pude evitar. Era yo hace exactamente 24 horas en ese mismo pasillo, caminando hacia el quirófano con la cabeza llena de mensajes de alerta y el corazón lleno de miedo. Había recorrido el mismo camino, pero ahora era yo quien elegía el destino. La morgue del hospital huele a desinfectante y a silencio. Es un silencio distinto al de los quirófanos. Allá el silencio es tensión contenida. Aquí es ausencia. Entré sin encender la luz principal. Solo la lámpara de trabajo de Juan proyectando un círculo amarillo sobre la camilla donde Marcus yacía con ese color de cera que yo conocía bien y que hasta esa mañana siempre había significado lo mismo. Me acerqué. Su pecho se movía apenas, casi imperceptiblemente, pero se movía. Frecuencia cardíaca en 4, murmuró Juan, revisando el monitor portátil que había conectado en silencio. Suficiente para mantener perfusión cerebral. El compuesto es extraordinariamente preciso. Quienquiera que lo formuló sabía exactamente lo que hacía. Lo sé, respondí. Juan me miró. ¿Quieres hacerlo tú? Tomé la jeringa. Hay una paradoja en salvar a alguien que planeó destruirte. No es generosidad, no es perdón. Es una forma de poder que muy poca gente comprende, porque la mayoría confunde el poder con el daño. El verdadero poder es ser tú, quien decide cuándo y cómo. Alguien vuelve al mundo. Administré el antídoto en la línea intravenosa que Juan ya había colocado. Luego retrocedí un paso y esperé. 38 segundos después, los dedos de Marcus se contrajeron levemente. Después, los párpados. Después, un sonido bajo, casi animal, que es el sonido que hace un cuerpo cuando el corazón recuerda para qué sirve. Juan registró el momento con exactitud en su tablet. Dosis, respuesta fisiológica. Todo documentado, todo firmado, todo irrefutable. Dale 20 minutos, dijo. Cuando despierte estará confundido. El compuesto produce desorientación temporal. Lo sé, repetí. Salí de la morgue y llamé a Patricia. Ella contestó al primer tono. ¿Cómo están los oficiales?, pregunté. Entretenidos, respondió. Tu suegro cometió el error de intentar presionarlos para que cerraran el caso antes de revisar los registros completos. Eso los puso en modo protocolo estricto. Están solicitando una orden para acceder al historial administrativo de los últimos 6 meses. Y Sabrina, una pausa breve. Eso es lo interesante, dijo Patricia con ese tono suyo de quien encuentra un hallazgo clínico inesperado. Lleva 15 minutos intentando hablar a solas con uno de los oficiales. Creo que quiere negociar algo. Lo sabía. Lo había visto venir desde el momento en que Sabrina comprendió que mi suegro había plantado la botella sin decírselo. El instinto de supervivencia es más rápido que la lealtad. Siempre. No la dejes sola con ellos, todavía dije. 10 minutos más. Evelyn, la voz de Patricia bajó un tono. ¿Estás bien? Consideré la pregunta con honestidad. Todavía no respondí. Pero voy a estarlo. Colgué y volví a entrar. Marcus tenía los ojos abiertos. Me miró desde la camilla con una expresión que tardó varios segundos en ordenarse. Primero fue confusión pura, luego reconocimiento, luego algo más complejo, una mezcla de alivio y cálculo que me dijo con más claridad que cualquier palabra, que el hombre que tenía delante seguía siendo el mismo que había planeado todo esto. Evelyn dijo con la voz rasposa. ¿Estás aquí?
Estoy aquí, confirmé. Yo no recuerdo bien qué pasó. Estaba en el bosque y Marcus me senté en el banco junto a la camilla. Crucé las manos sobre las rodillas. Lo miré directamente. Juan grabó el momento exacto en que el antídoto revirtió el efecto del compuesto que tenías en sangre. Tenemos documentado el nombre de la sustancia, la dosis, la ventana temporal y el mecanismo de acción. Eso combinado con el registro de acceso que muestra que tu padre entró a mi oficina esta mañana a las 6 horas y 23 minutos, y con la declaración que Sabrina está entregando en este momento a los oficiales en la planta de arriba, construye una narrativa bastante completa. Marcus no dijo nada. No tienes que hablar ahora, continué. Pero sí necesitas entender una cosa. La única razón por la que estás vivo es que yo decidí que lo estuvieras. Eso significa que las condiciones de lo que viene después las defino yo, ¿comprendes? Él me miró durante un tiempo largo, luego muy despacio. Asintió y en ese sentimiento vi algo que no esperaba ver. No había rabia, no había cálculo. Había, enterrado debajo de todo lo demás, una expresión que reconocí porque la había visto en pacientes que acaban de entender que casi mueren. Era miedo real. Por primera vez en todo esto. Miedo real. Guardé eso también. Subí a la planta principal 9 minutos después. Los oficiales estaban hablando con Sabrina en un extremo del pasillo, apartados del grupo. Mi suegro permanecía de pie de la sala de descanso, solo porque su esposa se había alejado discretamente hacia los asientos de espera, y llevaba un rato con la mirada fija en el suelo. Conocía esa postura. Era la postura de una mujer que lleva años sabiendo cosas que nunca quiso saber. Me detuve frente a mi suegro. Él me miró. Yo lo miré. No había nada que decir que los hechos no estuvieran diciendo ya, así que no dije nada. Solo saqué el teléfono, abrí la aplicación del sistema de vigilancia y le mostré la pantalla. Era la grabación de la morgue. Juan y yo, la jeringa, el monitor. Marcus abriendo los ojos. El señor Thorne la miró 3 segundos y por primera vez en los 11 años que lo conocía, vi cómo se le rompía algo en el rostro. No fue dramático, no fue un derrumbe. Fue más pequeño y más definitivo que eso. Fue el momento en que un hombre comprende que el tablero ya no es suyo. Uno de los oficiales se acercó por el pasillo. Señor Thorne, necesitamos que nos acompañe. Mi suegro guardó el teléfono que tenía en la mano, se ajustó el saco, asintió con la cabeza, como si fuera a una reunión de junta, y echó a andar. No me miró al pasar. Yo sí lo miré a él. Las siguientes horas ocurrieron con la lógica fría y precisa de un postoperatorio, sin drama, sin gritos, solo protocolos ejecutándose uno detrás del otro, cada pieza encajando en el lugar que yo había preparado para ella. Sabrina habló durante 40 minutos con los oficiales. Lo supe después por Patricia, que había permanecido cerca sin parecer que permanecía cerca. Sabrina entregó fechas, mensajes, transferencias bancarias. Entregó el nombre del hombre que le había prometido que una vez que yo estuviera destruida, Marcus se casaría con ella y el apellido Thorne sería suyo. Entregó todo eso con la eficiencia de alguien que comprende que ya no hay nada más que proteger. No sentí lástima por ella, tampoco satisfacción. Sentí lo que siente un cirujano cuando cierra, el reconocimiento neutro de que el trabajo está hecho. A las 2 de la tarde, Marcus fue trasladado oficialmente desde la morgue a la unidad de cuidados intermedios. Juan gestionó el papeleo con la discreción meticulosa que lo caracteriza. El diagnóstico oficial consignó envenenamiento severo, con respuesta tardía al tratamiento de emergencia. Nada en el expediente mencionaba el compuesto secundario, ni la ventana de reversibilidad, ni la jeringa en mis manos. Eso quedaba en la grabación de Juan, archivada, firmada y entregada a los oficiales como parte del paquete de evidencia. Marcus no habló con nadie más ese día. Cuando los oficiales pidieron tomarle declaración, su abogado, que apareció 40 minutos después de que él despertara sin que yo lo llamara, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto había planeado esto, solicitó aplazamiento por estado médico. Se lo concedieron. Fui a verlo una vez más antes de salir del hospital. Estaba recostado con la cabeza vuelta hacia la ventana. Cuando escuchó mis pasos, giró. Me miró de la misma manera que me había mirado en la morgue, con esa mezcla de cosas que yo había dejado de intentar descifrar. El abogado dice que cooperar es la mejor opción, dijo. El abogado. Tiene razón. Evelyn hizo una pausa. ¿Por qué me salvaste? Era la misma pregunta que me había hecho Juan, formulada desde el otro lado, desde el lado del hombre que no merecía la respuesta que yo había elegido darle. Porque era mi decisión, respondí. No la tuya, no la de tu padre, mía. Salí sin esperar réplica. En el pasillo Patricia me estaba esperando con 2 cafés. Me entregó uno sin decir nada. Caminamos juntas hasta el final del corredor, donde hay una ventana que da al patio interior del hospital. Un rectángulo de árboles que nadie visita y que por eso mismo siempre está en silencio. ¿Cuánto calculaste anoche? Preguntó. No todo admití. No sabía lo del segundo compuesto hasta que vi la carpeta de Wang. Antes de eso solo tenía la cámara, los registros de acceso y la esperanza de que Sabrina se quebrara sola. Y si no se hubiera quebrado, tenía otras opciones. Patricia me miró de costado. ¿Cuántas? Las suficientes. Ella sonrió levemente y bebió su café. A las 4 de la tarde, el señor Thorne fue detenido formalmente. Mi suegra no estaba en el hospital cuando ocurrió. Alguien le había avisado, no sé quién, y se había marchado antes. No la busqué. No era necesario. A las 5 firmé mi informe del turno con normalidad, como si fuera un día ordinario. La jefa de enfermería me preguntó si necesitaba los días siguientes libres. Le dije que no. A las 5:40 salí del hospital. El aire afuera estaba frío y olía a tierra mojada. Me detuve en la acera un momento con la bolsa al hombro y las llaves en la mano. El estacionamiento estaba casi vacío a esa hora. Las farolas acababan de encenderse. No pensé en Marcus. No pensé en mi suegro, ni en Sabrina, ni en los abogados, ni en lo que vendría después. Los procedimientos, las audiencias, el divorcio que tendría que gestionar con la misma precisión que todo lo demás. Pensé por un momento muy breve en la mujer que había estado de pie frente al cajón vacío de su escritorio la noche anterior, con el corazón acelerado y los mensajes destellando ante sus ojos, tratando de entender cuánto tiempo tenía antes de que todo colapsara. Esa mujer había tomado una decisión, y esa decisión había sido suficiente. Caminé hacia mi auto, abrí la puerta y me senté. Puse las manos sobre el volante. Afuera, el hospital seguía iluminado contra el cielo que oscurecía, con sus ventanas encendidas y sus pasillos en movimiento, indiferente y constante, como siempre. Arranqué el motor y salí del estacionamiento.